Bueno, Ecuador cumple 12 días de protestas antigubernamentales. En este contexto, el presidente Guillermo Lasso anunció el uso progresivo de la fuerza para hacer frente al paro nacional que mantienen diversos sectores de la sociedad. Y Orlando Pérez, en Quito, tiene detalles acerca de esto. A ver, Orlando, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Luis Guillermo? Un saludo para ti, en la audiencia de Telesur. Hasta ahora, efectivamente, ya al caer la tarde-noche, efectivamente hay muchos problemas en esta zona de la capital de los ecuatorianos. La arremetida con un bombardeo de gases en la Casa de la Cultura fue impresionante. Nunca habíamos visto algo así parecido. El desalojo fue brutal. Hay con testimonios de las personas que atienden, paramédicos, bomberos y además enfermeros de la Cruz Roja, dicen que no se abastecían, que son decenas las personas atendidas por heridas, por asfixias, y obviamente también hay preocupación porque ellos han denunciado que la policía, ellos les escuchaban a la policía decir que atacaran con todo, que dispararan a la cabeza, etcétera, etcétera. Son los testimonios de los paramédicos, de las personas que hacen atención médica de urgencia. Y esto obviamente ocurrió inmediatamente después que el presidente Guillermo Lasso, en una emisión nacional, en cadena nacional, señalara cuál sería el comportamiento del gobierno frente al paro de la CONAIE, que hoy cumple 12 días. Él, en la parte fundamental, dijo que a pesar de las demandas planteadas durante el paro nacional, las acciones del movimiento popular buscan solo derrocar al gobierno. Escuchemos esa intervención. En defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Y asimismo, el presidente Guillermo Lasso dejó claro que obviamente habían dado todas las condiciones para un diálogo, que esto no se había respetado y que frente a la violencia tomarían las medidas de orden legal en el uso progresivo de la fuerza que ya mencionabas todos, Luis Guillermo. Y esto es lo que señaló a continuación para que entendamos en qué dimensión se ubica el paro del día de hoy. La violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. Y claro, frente a esto no tenemos todavía los pronunciamientos del señor ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, pero conversando con algunos dirigentes, efectivamente señalan que lo que menciona el presidente Guillermo Lasso es falso. Lo que está en juego, han dicho ellos, es los 10 puntos planteados por la CONAIE y que si eso se atiende, se acaba el paro, que no hay ningún otro propósito. De la misma manera se pronunciaron algunos legisladores de Pachacuti, plantearon que ellos no están por la muerte cruzada, por supuesto que sí, hay otros que estaban en la asamblea de hoy planteando ese mismo tema, así que hay una división en el bloque de Pachacuti. Lo otro que tenemos que informar, evidentemente, es que hay en la asamblea una convocatoria para una sesión que conocería el pedido del bloque de la Revolución Ciudadana, es decir, iniciar el proceso de destitución del presidente. Como ya es de conocimiento público, para que ello ocurra se necesitarían 92 votos. No sabemos si se cuenta con eso, pero efectivamente es el planteamiento que hay hasta ahora. Lo que hay ahora aquí efectivamente es pronunciamiento de los ciudadanos, de los campesinos, de los indígenas, de las organizaciones populares que están planteando que se derogue el estado de excepción, que además al mismo tiempo se plantee la lucha popular, pero en términos pacíficos, sin desmanes, y piden que se detenga la violencia de la policía. Así que aquí se encuentran, en esta zona están recibiendo atención médica, alojamiento, comida de parte de personas que han llegado a atender y ayudar a los campesinos indígenas que se encuentran en esta localidad. Evidentemente la situación se encuentra en un punto muerto, el gobierno ha afinado más
su estrategia represiva y la CONAIE tomará decisiones en las próximas horas. Así que con esto cerramos este pase, Luis Guillermo. Muchas gracias, Orlando. Tenemos muchas cosas que preguntarte, pero tenemos a Elena Rodríguez en un sitio importante de la ciudad que nos tiene información de última hora. Elena Rodríguez, adelante. ¿Dónde estás? Cuéntanos. Hola. Nos encontramos en la avenida Roca y 12 de octubre. Estamos avanzando junto a un cordón humanitario. Organismos de socorro han organizado precisamente un cordón humanitario porque no fueron respetadas las zonas de paz que se habilitaron precisamente para atender a las personas heridas y a las personas asfixiadas. Quisiera conversar precisamente con una de las personas que encabeza este cordón humanitario para que nos cuente cuál es la situación al momento. Mi nombre es Cecilia Medina, vengo de Comunidad de Paz, una iniciativa ciudadana que se formó con el único objetivo de ser terminemos personería jurídica. Aparecemos en conflicto y desaparecemos en paz. ¿Qué pasó esta tarde? Cerca de las 5 de la tarde empezaron a avanzar bruscamente la policía, nos emboscó en la casa de madera del arbolito. Personal médico identificado de todas las organizaciones, como pues hay banderas con logos más importantes que estas, que son solo blancas. Los identificamos, les gritamos que éramos personal de salud y no les importó. Botaron gas dentro de nosotros, nos arrinconaron. Se querían llevarnos con ellos, nos lanzaron palos. Por favor, solo personal diciendo que nos larguemos. ¿En qué momento están trasladando a los heridos, a las personas que fueron heridas? Acompañantes que fueron ingresados en la casa de seguridad del arbolito. Muchísimas gracias. Vamos a mostrarles en imágenes el cordón humanitario que se ha levantado precisamente a esta hora para poder rescatar a las personas que se quedaron atrapadas en el parque El Arbolito una vez que hubo una fuerte escalada de violencia por parte de la policía que lanzó decenas de bombas lacrimógenas hacia la Casa de la Cultura, hacia el parque El Arbolito, sitio donde se encontraban los manifestantes en una jornada pacífica de movilizaciones. Ustedes pueden ver que son los organismos de socorro, entre los que se encuentra la Cruz Roja, se encuentra también estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador, se encuentran personas que se han organizado voluntariamente y que en este momento trasladan a las personas heridas en un cordón humanitario. En un cordón humanitario en el que están ingresando precisamente a la Universidad Católica del Ecuador para ser atendidas. Este cordón humanitario avanzó por las calles del centro de Quito, desde el parque El Arbolito hasta la Universidad Católica del Ecuador, que es donde nos encontramos en este preciso momento. Este cordón humanitario se ha levantado con banderas blancas precisamente para que la policía no vuelva a agredir a los manifestantes que habían sido heridos y que además estaban siendo atendidos por los organismos de socorro. Hubo serias denuncias con respecto al lanzamiento de bombas lacrimógenas. Han dicho que no les importó, que a la policía no le importó precisamente que estuvieran identificados con logos de la Cruz Roja o con banderas blancas. No se respetó las zonas de paz. Pudimos evidenciar que la represión que sufrieron los manifestantes precisamente en el Parque El Arbolito y en los exteriores de la Casa de la Cultura fue muy fuerte, fue desmedida y que hubo muchísimas personas asfixiadas. En este momento los manifestantes aplauden a quienes les socorrieron en esta dura jornada de manifestaciones que se llevó a cabo la tarde de este viernes tras las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, donde aseguró que ya no iba a contener las manifestaciones, sino que las iba a reprimir. Ha habido un sentimiento generalizado por parte de los manifestantes de rechazar las declaraciones del presidente y han dicho también que no depondrán la medida hasta que los puntos planteados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, los 10 puntos, hayan sido atendidos. Esta es la información que surge a esta hora desde la capital de los ecuatorianos. Ustedes continúan con más en Caracas. Buenas noches.
Bien, muchas gracias, Elena Rodríguez. Está metida, como quien dice, literalmente en la candela. Y ya como pueden observar, en Ecuador la crisis se agudiza. No solo la represión aumenta contra los manifestantes que exigen cambios en las políticas económicas y sociales, también el gobierno de Guillermo Lasso anunció el uso de armas letales para contener las protestas. En medio de este escenario, algunos asambleístas proponen la implementación de mecanismos constitucionales que permitan el adelanto de elecciones, por ejemplo, como fórmula para resolver esta situación de dimensiones nacionales. Por eso es que vamos a ver qué nos trae Henry Pillajo desde Quito con una amplia información al respecto. En el ágora de la Casa de la Cultura se instaló la Asamblea de los Pueblos, liderado por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, donde se evaluaron nuevos mecanismos de lucha ante el incumplimiento del gobierno a sus demandas. Pero al no responder el gobierno nacional después de 2 días, creo que hay un sentimiento colectivo de poder pasar a otro momento, compañeras y compañeros. En este momento pretenden posicionar también, ya que el problema es de Leonidas Issa, no es el problema de Leonidas Issa, es el problema de millones de ecuatorianos que no estamos de acuerdo con estas políticas, compañeras y compañeros. Aquí también se habla de los motivos que obliga a las organizaciones sociales y comunidades indígenas a continuar en resistencia y dan un ultimátum. Solo hemos pedido calma, compañeros. Estamos analizando la parte jurídica, por eso seguramente están aquí los asambleístas. Permítanme, compañeros, hay una decisión del pueblo que quieren que el presidente de la República, si no ha tenido capacidad para resolver los problemas, han pedido que por favor se vaya. Mientras tanto, en los exteriores, los enfrentamientos se convierten en una batalla campal. Por varias horas, la lluvia de bombas lacrimógenas y detonaciones son contundentes y aumenta constantemente el número de víctimas. Que la represión no es solo hoy, la represión es desde el primer día. En Chimborazo tenemos varios heridos, 2 personas están entre la vida y la muerte. ¿Quién va a reparar eso? El Estado no lo está queriendo asumir. Quiere un diálogo, pero no hay un diálogo transparente. Hay un diálogo, pero insiste en este tema del gobierno que quiere un diálogo, pero hay mucha represión. Lo hemos sentido y lo hemos vivido porque estamos aquí. Estamos donde es la lucha, la resistencia de los pueblos. No puede ser justificable que el presidente violente la Constitución, amenace al pueblo. El gobierno advierte de intentos de desestabilización y también se menciona aplicar en otro nivel el uso progresivo de la fuerza, es decir, armas con munición múltiple. Sino que es necesario porque ya no estamos frente a manifestantes o frente a protestantes por una demanda social. Mientras transcurre una nueva jornada de manifestaciones, las bancadas de la Asamblea Nacional analizan aplicar el mecanismo constitucional popularmente conocido como muerte cruzada, que permitiría el adelanto de elecciones ante la crisis agravada en el país. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Pongamos especial atención a esta información, porque en este contexto, el ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, amenazó con la posibilidad de utilizar armamento letal contra los manifestantes. Vean esto. Nos vamos a ver en la obligación, y estamos evaluando con el mando policial, la necesidad de pasar al siguiente, dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir reprimiendo, tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar también carabinas con munición múltiple, es decir, perdigones. Esto no solamente que faculta la ley, el reglamento de uso progresivo de la fuerza, sino que es necesario porque ya no estamos frente a manifestantes o frente a protestantes por una demanda social insatisfecha. Nos quedamos con una reflexión y hacemos una pausa y regresamos ahora con más de la edición central de Telesur Noticias.